Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación de proyecto final de diagnóstico de patologías de la voz. Este proyecto es presentado por Valentina Leguizamón Gutiérrez, Santiago Vallejo Monroy y quien les habla, Alejandra Vallejara. Bueno, en este proyecto le vamos a hablar, pues, primero vamos a hacer una pequeña introducción de por qué es importante el diagnóstico de estas patologías en la voz. Luego vamos a describir nuestros métodos y materiales, las bases de datos y las herramientas que usamos para el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a exponer los resultados obtenidos de este desarrollo y vamos a hacer una pequeña discusión sobre estos resultados. ¿Por qué es importante el diagnóstico de voces patológicos? Las enfermedades que afectan la voz se presentan en una gran cantidad de personas y las personas normalmente subestiman estos síntomas que presentan, lo cual a futuro se convierte en enfermedades de mayor grado. Es por esto que se debe trabajar en el diagnóstico de estas patologías. La voz humana, básicamente, se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio, que está compuesto por los pulmones como fuente de energía en forma de flujo de aire, eh, el diafragma, la laringe, que contiene las cuerdas vocales, la faringe, las cavidades oral y nasal, y además una serie de elementos articulatorios como lo pueden ser los labios, los dientes, el paladar y la lengua. ¿Cómo se produce? En primer lugar, el aire que proviene de los pulmones es forzado durante la aspiración a través de la glotis. Esto va a producir una vibración en los dos pares de cuerdas vocales y en las cavidades de la cabeza, que están relacionadas directamente con el sistema respiratorio y el sistema nasofaringeo, van a actuar como los resonadores que van a producir el timbre en el sonido, en este caso la voz. ¿Por qué es importante el diagnóstico de la voz patológica? Utilizando métodos tradicionales encontramos que los costos son elevados y normalmente la precisión no es la mejor. Esto afecta al paciente. Ya con métodos computarizados tenemos un menor precio y mejoramos los resultados que obtenemos, lo cual es un beneficio para el paciente. A continuación vamos a describir los métodos y materiales usados en nuestro proyecto. Bueno, iniciamos con la base de datos con la que realizamos el estudio. La base de datos se encuentra pues, en Fisionet. Es una base de datos de acceso gratuito donde encontramos señales fisiológicas. Esta sirve para recursos de investigación y educación. Las señales que encontramos van desde neuronales hasta cardiopulmonares, además de que esta presenta sujetos sanos y pacientes con infecciones. En la que nosotros nos centramos es la de Voicet iCar Férico 2, la cual consiste en una base de datos que contiene señales de voz y su diagnóstico, además de información sobre hábitos de vida. Esta es gratuita y de fácil acceso. En primer lugar, tenemos la base de datos que para cada grabación de la voz va a contener 4 tipos de archivos, de los cuales haremos uso de 3. Uno de ellos corresponde a la señal y el resto son información del paciente que contiene hábitos. Las grabaciones consisten en un audio con una duración entre 4 y 5 segundos en la que el paciente va a estar pronunciando la vocal A. La información que vamos a extraer de esos archivos incluye la señal original, la ganancia, la frecuencia de muestreo, el sexo, entre otros factores. Para este punto, ya con la extracción de datos lista, nos es posible iniciar con la etapa de preprocesamiento o preparación de las señales, para la cual primero se va a dividir la señal entre la ganancia, luego esta se va a normalizar haciendo uso del modelo estándar SCORM, y por último se van a quitar las partes de silencio que se encuentran en los bordes de las señales. Continuando con la información de la base de datos, tenemos que la base de datos incluye 208 muestras de voces, donde 150 de las voces tienen patología y 58 son voces saludables. En la figura 1 podemos ver el rango de edades de las voces según el sexo. El rango de edades para este estudio está entre los 18 y 70 años, siendo 135 mujeres y 73 hombres para un total de 208 sujetos. En la figura 2 y 3 ya tenemos los rangos de edades con el diagnóstico de las patologías. Cuando hablamos de patologías en este estudio es de disfonía, la cual es una alteración del aparato neumoarticular, el cual afecta a un gran número de personas. Tenemos 3 patologías para este estudio: la disfonía hipercinética, disfonía hipocinética y la laringitis por reflujo. El trastorno que más se presenta en este estudio es la hipercinética,
siendo seguida por la hipocinética. Ahora, para la figura 4, contamos con un diagrama circular de las diferentes profesiones de las y los participantes, en la que contamos con ocupaciones como investigadores, empleados, amas de casa, estudiantes, operadores técnicos, entre otros. En la figura 5 podemos observar la distribución de las frecuencias fundamentales según los rangos de edad, divididas a su vez por el sexo. Siguiente. Ok, iniciaremos con las herramientas para desarrollar el estudio. Bueno, se hizo uso de Python, el cual es un lenguaje de programación de código abierto que se diferencia de todos, o sea, es único por su gran cantidad de bibliotecas. Entre esas se hizo uso de NumPy, la cual es una biblioteca con la cual podemos crear vectores y matrices, además de que podemos operar y modificar estas. Las siguientes dos, Pandas y SciPy, se desarrollaron en base a NumPy. Quiere decir que estas trabajan juntas. En el caso de Pandas, esta se usa para el manejo y análisis de estructura de datos. Y en SciPy está construida pues a base de NumPy, solo que esta tiene una utilidad de mayor rango, como lo puede ser utilizar transformada de Fourier o álgebra lineal. La otra librería que tenemos es Scikit-learn, la cual se utiliza para realizar Machine Learning. Contiene grandes herramientas para Machine Learning y modelados estadísticos. Un ejemplo de estos, algoritmos de clasificación, regresión lineal, etc. Finalmente tenemos Matplotlib, la cual es una librería que nos permite graficar, desde histogramas hasta mapas de calor. Y los gráficos se generan a partir de las listas. Quiere decir que es una extensión de NumPy. Bueno, ya pasando a la parte de la descripción metodológica, entonces primero se realizó el filtrado de las señales. Esto se hizo con un filtro pasabandas usando una ventana tipo Hamming de orden 1000. Las frecuencias que se usaron están en el rango entre 65 y 1500 Hz, las cuales encontraron pues que son frecuencias aceptables para la voz humana, como se puede observar en la figura 6. El método usado para el cálculo de estas frecuencias fue, vale, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Fue pues dependiente del sexo, en las cuales se usaron datos pues aproximadamente los de la tabla 1, donde se seleccionaron pues un límite inferior y un límite superior, tanto para hombres como para mujeres. Para hombres se seleccionó un rango de frecuencias entre 65 a 185 Hz y para las mujeres de 150 a 300 Hz. Entonces, pues ahora podemos observar en las gráficas, primero en la gráfica de la izquierda, pues una señal ya filtrada, ya no presenta los espacios de silencio en los bordes, que decía mi compañera en la parte de procesamiento de la señal. Y ya en la parte de la derecha podemos observar la frecuencia, el espectro de potencia de la señal, donde podemos observar su frecuencia fundamental f(0) y también donde alcanza su amplitud máxima. Ya para la parte del análisis se realizó o se tuvo que crear pues como una base de datos. En la tabla de la diapositiva se muestran los primeros 5 elementos de esta base de datos que se usó pues para nuestro modelo de aprendizaje de clasificación. Esta parte de esta información se extrae de los archivos complementarios de la base de datos que ya explicaron mis compañeros y las frecuencias encontradas pues por el grupo. A continuación, vamos a hablar sobre los resultados obtenidos con el algoritmo para la clasificación de los datos. Los resultados los vamos a presentar con la ayuda de una matriz de confusión que verán más adelante, para la cual definimos ciertos parámetros. El primero es el verdadero positivo, para el cual la señal va a ser clasificada adecuadamente como patológica. Verdadero negativo, que es cuando la voz era sana, pero el algoritmo no lo reconoció. El falso positivo, que es cuando el algoritmo reconoce la señal como patológica a pesar de que la voz estaba sana. Y por último, un falso negativo, que es cuando
La señal vocal era patológica, pero el algoritmo la reconoce como sana. Otros parámetros que vamos a tener en cuenta para el análisis de nuestros resultados son la sensibilidad, la especificidad, la predicción positiva y la predicción negativa. La sensibilidad va a hacer referencia a la probabilidad de tener un resultado positivo, dado que la persona sí tiene voz patológica. La especificidad nos va a decir qué tan probable es que se obtenga un resultado negativo para una voz sana, y las predicciones positiva y negativa respectivamente van a decir que el paciente tenga voz patológica, dado que se clasifica como voz patológica, y negativa, eh, lo que sucede es que se analiza la probabilidad de que el individuo tenga voz sana, dado que el diagnóstico es que tiene voz sana. Y por último tenemos el parámetro de la exactitud, el cual nos va a medir el porcentaje de los casos para los cuales el modelo ha acertado. Bueno, la matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión resulta una herramienta bastante útil para calcular algunos parámetros de confiabilidad del modelo, como los son los explicados por mi compañera anteriormente. En nuestro caso, obtuvimos para el modelo de Random Forest un porcentaje de 65,38% de true positives y un 19,23% de false positives. Bueno, para, para nuestro proyecto se hicieron pruebas con distintos modelos de clasificación y también diferentes afinamientos de parámetros para así obtener el que mayor desempeño tuviera. Y pues los resultados se ven pues en la tabla de la diapositiva. Teniendo en cuenta que Random Forest fue uno de los mejores clasificadores, observamos los valores de sensibilidad, especificidad, predicción positiva, predicción negativa y acuario. Además de estos podemos verlos comparados con PRAT, el cual es un programa de análisis gratuito para análisis acústico. Como podemos evidenciar en los resultados, tomamos la matriz de confusión de Random Forest, esta que fue la que me presentó mejores resultados, como se evidenció en la tabla 3. Se tomó también en base a que en otros estudios tomar la de Random Forest en comparación con la de Logic Regression, que también tuvo un buen resultado, es mejor tomar Random Forest. Por otro lado, también tenemos que la clasificación se hizo equitativa, hablando de voz normal y patológica. Bueno, dados los valores mostrados en la tabla 4 y en la matriz de confusión que fue mostrada también anteriormente para nuestro modelo de Random Forest, pues podemos concluir que nuestro modelo realiza una buena clasificación de las frecuencias fundamentales, tanto para una voz patológica como para una voz pues sana del paciente, y también que identifica de una mejor manera pues una voz con patología cuando está verdaderamente presenta una patología. Como resultado adicional o una especie de nota a nuestro proyecto final, cabe resaltar que el equipo realizó pruebas de los modelos para diferentes tipos de patologías, pero nos llevó a concluir que los resultados obtenidos para estos casos no fueron los óptimos, y esto pudo deberse a que el tamaño de la base de datos no era suficiente para realizar una distinción por patologías.